prendiendo la compu. ¿Cómo van con la pandemia? Padeciéndola, profe. ¿Te agarraste el bicho? No, no, por suerte, no. Capaz que es como mi hijo, viste que el más chico que vive con nosotros tiene 20 25, el otro tiene 26 y el otro tiene 25. Este, ¿Hasta qué edad se quedan los chicos en la casa? Ya debería irse, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Él no se lo agarró nunca. No es de salir mucho, está estudiando mucho. Le vino muy bien la pandemia para adelantar mucho en la carrera de él, que estudia arquitectura, está en el último año. Y bueno, pero resulta que estaba viendo si iba a helar mañana. Resulta que en enero se fue a Brasil, volvió con un bicho en la pata y le dieron ivermectina, y para mí eso hizo que no tuviese coronavirus. Durante 4 semanas estuvo con ivermectina, ivermectina, ivermectina. Y en marzo, cuando la primera semana me lo agarré yo con mi señora, ahí, y gracias a Dios la pasamos leve, tranqui. Mi señora tiene problemas cardíacos serios y no tuvimos problemas, pero... Y él no se contagió, y él no se contagió. Y vivía con nosotros, ni eso fue nunca. Para mí fue por ivermectina. Bueno, 41 ya estamos como para pensar. El otro día hicimos un ejercicio de bank y yo le quise poner algún chimi, dicen los chicos, los hijos míos, dicen que siempre le pongo un chimi. Ahora el día del padre me cargaron mucho por todas las cosas que digo, ¿no? Bueno, con esto el tema de Fisher, ¿no? Que quería hacerle un poquito más. ¿Lo vieron el ejercicio ese? ¿Alguno lo vio? ¿Qué onda? Sí, aparte de prender la cámara, hablen. ¿Qué hicieron? Bueno, la idea era que además de tener esto así, ¿no? Vayan viendo si los ejercicios los pueden bajar de la UV, manos de, ¿eh? ¿Está todo en orden eso? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden bajar? No sé cómo lo tienen ahí, ¿eh? Bien. Por otro lado, la idea de hoy es hacer un par de ejercicios siguiendo esta línea, ¿no? ¿Qué ejercicios son importantes? Como bien seleccionados, así, los de Bank, obviamente, los de Bank y calculándolo con variaciones de simulación también, los de Bank calculado con TIR y el cálculo de donde, comparando dos proyectos, el rojo y el azul, decía yo, pero comparándolo donde se me cruzan, la tasa Fisher, el encuentro ese que lo hizo Fisher. Y no sé si les conté, ¿no? Ramanujan, hice una película del 2016, la acabo de verlo hace 2 días, 2 noches, así que a ustedes no les conté nada. Un hindú muy pobre que logra estudiar matemática muy pobre con un libro y logra hacer en 1920 un montón de teoremas y desarrollos que eran una cosa de locos, que me pareció una excelente historia para que la puedan ustedes seguir, ¿no? Todavía en el 76 y en el 86 se encontraron manuscritos de él que pusieron al lado del libro Principia de Newton, ¿no? Uno de los primeros libros de Newton, el primero me parece. En la Universidad de Cambridge, donde Newton fue mucho tiempo de la Royal Academia de Matemáticas de la Unión. La historia de Ramanujan, pónganla por ahí, un hindú interesante. De hecho, hacía, pensaba cosas como, y estoy viendo si ahí tengo el lápiz. El número de Ramanujan es el 1729, porque cuentan que Hardy, un tutor de él, de matemática, el que le iba a editar las cosas de matemática, le dijo
¿por qué ese número? Y porque él a primera vista dice, no, es el primer número más pequeño que se puede representar como la suma de dos cubos, pero no una sola vez, dice, sino dos veces. Bueno, y quedaron como sorprendidos, ¿no? Y en la película lo relacionan a esto con distintas historias y con el número del taxi que siempre se tomaba Hardy, que era el de la universidad. Él era hindú en 1920, plena guerra, Primera Guerra Mundial, era complicado vivir en esta historia. Bueno, nada, el 1729 hasta me gustó como número para alguna clave por ahí. Un poco de anécdotas. La idea de hoy... Sí. ¿Cómo es lo de los cubos que no entendí bien con los números del ejemplo? No, qué sé yo, dijo... Hardy le preguntaba por qué el número 1729, que es el número entero menor, el menor número entero capaz de ser representado como la suma de dos cubos, ¿sí? Como la suma de dos valores al cubo. El 1 al cubo y el 12 al cubo me dan este número. O el 9 al cubo más el 10 al cubo. 9 al cubo es 729, 10 al cubo es 1000, así que 1000 más 729. Da lo mismo de las dos formas. Entonces es el número, primero, es el más chico de todos los enteros que se puede representar como dos números distintos. Yo porque doy análisis matemático, entonces hay cosas que como que las miro distinto. Newton miraba la matemática con una mirada interesante. Jacobo también, pero con otra mirada, muy, muy distinta, era en el día y la noche, ¿no? Y Ramanujan, que de hecho, ustedes saben que doy termodinámica también, y yo de los libros de termo estudio con un libro, o les enseño con un libro que es hindú. Me llama mucho la atención la enseñanza hindú y la matemática hindú. De hecho, ha influenciado muchísimo allá por el año 900, el año 1000, todo lo que sea hindú a la matemática de este siglo. Porque, por ejemplo, no, sí, qué complicada. Esa es la película, El hombre que conoció al infinito. Vos sabés que no me salía el nombre y no quería decirlo. Bueno, porque después me cargan, mis hijos me cargan, che, te olvidas las cosas. Es cierto, sí. El hombre que conoció el infinito se llama la película. Resulta que Jacobo y los jacobinos, ese es el símbolo de un jacobino, de un Jacobo, ¿no? Las Ramanujan piensan muy distinto, tienen una lógica que no es inductiva, o no llega a ser inductiva, tampoco llega a ser intuitiva, pero de hecho seguro, no es la lógica que tenía Descartes, o la lógica que tenía Newton, que era el orden y el método, y primero pruebo las cosas y después las relaciono, ¿no? El método de Descartes. Entonces, ha hecho muchas cosas buenas. De hecho, de los hindúes, tenemos el símbolo del cero, o la nada misma. El símbolo del cero se encontró en el año 1000 en una de las columnas de un estudio, templo hindú, del cual adentro del templo enseñaban matemáticas. Y el símbolo del cero es así. Es el opi. Opi. ¿Alguien de todos ustedes sabe qué es el opi? No me digan el símbolo del cero porque esta parte ya la sé. A ver, cuéntenme qué es el opi. Me gustaría verle las caras. ¿Qué es el opi? No, nadie jugó con tierra. ¿Qué es el OPI? O sea, no solamente no veo las caras, sino que veo nombres, 80-131, Agustina o Agustín. No solamente no veo las caras, sino que no le veo nombres nomás. ¿Qué es un OPI? Yo pongo cara,
digo, hasta hago gestos. Che, bueno, les cuento antes de empezar la clase y cierro con esto. El OPI es lo que queda en el piso, en la tierra, cuando yo con el talón del pie hago este movimiento y levanto, y ese símbolo es el OPI. En realidad con la mano también, con el talón de la mano, también lo puedo hacer. Ese símbolo que me queda es el OPI. ¿Qué es eso que dibujé? Un 0. Es lo que usan, profe, para jugar las bolitas, que se usaba antes. Obviamente. El OPI era donde se metían las bolitas. Los chicos por ahí son jóvenes y no han jugado las bolitas, pero yo soy de esa edad. Vos sabés que Juan José quería que alguien... No, pero los pibes míos que tienen 25 jugaron a las bolitas en la escuela. De hecho, a eso solo jugaban. Y tengo las canicas de ellos, todavía las tengo. Y obviamente las mías son mucho mejores, pero yo con ellos jugaba a la bolita. Tenía la chuntera, el ojito de gato y el OPI. Pero resulta que se llama OPI cuando no queda nada de ninguna bolita ahí. Solo queda el símbolo. Queda vacío. Queda vacío. Por eso el 0 es... Bueno, nada, era de esta época eso. Del 1000. Así que imagínate. Así que Newton, Jacobi y Ramanujan me parece que tienen una lógica deductiva, intuitiva y a través del método de Descartes para poder relacionar las cosas diferente. Así que ahora empezamos con el análisis de hoy. Profe, sí. una última consulta. No, me quedó la duda esa del menor número. El 1 al cubo más el 9 al cubo, ¿no era válido ponerle? A ver, el 1729 es el menor de los números enteros que puede ser expresado como la suma de dos cubos. Y encima, doble vez expresado. ¿Se entiende? Sí, cómo llegaba el resultado, sí, pero me da duda que sea el menor, o sea... bueno, probá, esa es la historia. Probá a ver si hay otro más chico que se puede hacer. Bueno, doblemente, ¿no es cierto? 2 veces, no una vez, 2 veces. Por eso está puesto así de esa manera. Variaciones, permutaciones y combinaciones más o menos todos sabían en algún momento de su vida, ¿sí? Variaciones, permutaciones, combinaciones. Pero cuando uno dice P de 4, no es una permutación, ¿no? P de 4 es la partición del número 4 como suma de 4 números, de números enteros. O sea, P de 4 es igual a 4. También es igual a 3 más 1. También se puede representar como 2 más 1 más 1. Y también se puede representar como 1 más 1 más 1 más 1. ¿Qué son las particiones de 4? La cantidad de formas diferentes que se puede representar el número 4 como suma de números enteros menores. Claro, de hecho no tendría que haber dicho menores, porque si dije como suma de números enteros, tienen que ser menores, si no, no pueden ser sumas. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 2 más 2, partición de 4 es 5, así que, y 2 más 2 es también 4, y tengo 5 formas diferentes de presentar al número 4 en forma de partición. ¿Está bien? Resulta que partición de 100 es un número muy grande en el 10 billón de veces, y partición de 1000 es un número que ronda los 1000 billones. Bueno, Ramanujan estudiaba esta parte, las particiones. Y estamos hablando de un análisis matemático de hace 50 años, no estamos hablando de hace 1000 años. Que hay muchas cosas que todavía no están estudiadas, demostradas, que tiene fórmulas muy interesantes. Muy, muy interesantes. Después me puse a leer, después de ver la película me puse a leer bastante de él, de la historia de él y de lo que estudió en matemática, y me resultó muy interesante para mis primeras clases de análisis 2 en agosto. Pero hoy nos rellama
la, la evaluación de proyectos, y siguen escribiendo. Bien, Luciano Arcuri. Bien, el parcial, y ya lo vamos a poner, lo estamos confirmando el 3 de julio, para darle más tiempo a ustedes. ¿Ven? Pero bueno, eso lo íbamos a confirmar y lo íbamos a escribir, pero en vez de ser la semana que viene, va a ser el 3 de julio. ¿Ven? A las 15, a las 14, estamos viendo por ahí. Ya pedimos turno en la UB, en la universidad, en el departamento, digo, y cuando nos confirmen eso, ya se lo damos confirmado a ustedes. Creemos que no va a haber ningún problema, porque para pedir turno va a ser ese día. Digo, tenemos que pedir turno para ese día. Por el uso de la UB, viste que hay algunos problemas para no pisar con otros parciales, para tener esa responsabilidad de no perjudicarlos a ustedes, 2 parciales el mismo día, viste que tengan un solo. Bueno, toda esa historia. Hasta ahora, 3 de julio, 14 horas, 15 horas, también le vamos a poner bien el horario, pero me parece que ese horario no va a molestar a nadie. Bueno, les cuento cuál es la idea. Y les digo otra cosa, me parece que hay una mirada interesante. Hoy ocurrió algo importante. Le pusimos una moneda al Club de París desde Argentina, ¿no? Y el Club de París no es un club, precisamente. De hecho, se reúnen en París, porque París es muy lindo, no porque sea el club de París, sino que es como el banco, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, o los bancos, el Banco Mundial, el BM. ¿Qué son? Países que se juntaron, ponen plata y sacan algunos, esa es la historia. Nosotros sacamos plata de ahí y ahora teníamos que devolver plata. Vencía, creo que el 31 de junio. Entonces, en vez de pagar todo lo que pedimos, le dijimos, mira, te debo 2.300, realmente ese es el número, 2.300 millones, te debo 2.300, pero te voy a dar, qué sé yo, 1.000 te voy a dar. Pero no me pongas en default, yo te lo voy a pagar el resto. Eso le dijimos. Parece que los tipos del Club de París, que son países, no es gente de un club ni nada por el estilo, ni siquiera inversores, dijeron, dale, che, te aceptamos, mira, en medio de la pandemia, ustedes están de pobres, te aceptamos. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, porque no entramos en default, estamos un paso antes, pero te quiero pagar, eso es lo que le estamos diciendo, te pongo. Y entonces nos refinan, como que nos dijeron de palabra, mira, lo que me estás debiendo, vos me pagás esto, pero lo que me estás debiendo hasta marzo del año que viene al 9%, al 9%. Es una tasa altísima para el mercado de capitales internacionales, pero es un muy buen negocio. ¿Por qué? ¿Alguien lo analizó? Es una boludez, pero digo, ¿por qué? ¿Alguien analizó ¿Será porque eso? entrar en default nos haría perder mucho más que ese 9%? ¿Y qué perdemos si entramos en default con el Club de París? Y, o sea, no solamente con el Club de París, sino con la imagen internacional, me imagino. Y la verdad, de financiación, no nos financien más. No, o sea, se cortan todas las líneas de financiación del resto de los fondos. La verdad, Juan, que a mí la imagen no me preocupa, y creo que a nadie le preocupa la imagen de Argentina en el mundo, en estos términos, no económicos. Esto más bien es una cuestión económica. ¿Qué financiación haría perder? Ese análisis me gustó por ese camino, no por la imagen, sino por el camino. ¿Qué financiación haría perder? Y escriben en el chat y no puedo leer. Y a futuras financiaciones de otros entes financieros, imagino yo, o tenemos acceso a alguna otra financiación, pero a tasas mucho más altas que las normales. Sube el riesgo país. No, vos fíjate, ya le tiró una, sí, porque la quiso tirar y clavar al ángulo del riesgo país. No, mirá esto. Está en blanco esta pantalla, pero yo quería poner otra cuestión. ¿Sabes qué? El Club de París, que está hecho por países, cuando viene de Francia para acá, viene esto que se llama esta empresa automotriz que hace muchos autos, francesa, Renault. Bueno, cuando viene Renault para acá y que viene a hacer un auto, pide plata, ¿no? Viene, che, vamos a hacer la línea de cualquier auto,
que ahora no sé qué auto están haciendo. Bueno, vamos a hacer la línea pero mientras hacemos la línea pedimos plata, 2 millones de dólares, 4 millones de dólares. ¿Quién me lo presta? Un banco en Francia. Y si nosotros le debemos al Club de París, lo mismo pasaría con Volkswagen o lo mismo pasaría con algún auto alemán, le pedimos plata a esa compañía alemana y no le da plata a ellos, a los inversores nuestros, a los inversores que vendrían a venir a invertir en Argentina. Eso es lo importante, no entrar en default en el Club de París. No perdemos que inversores, estilo Volkswagen, estilo BMW, que quisieran venir, estilo Renault, que invierte en Argentina, y ellos piden plata, a ellos se las darían, porque nosotros no estamos peleados todavía con el Club de París. Eso es lo bueno, eso es lo fundamental. Bueno, va por ahí. Guillermo, andás por ahí, no te veo. Bueno, en realidad tampoco te busqué. Bueno, Acá estoy. Bueno, nada, lo del Club de París me pareció interesantísimo hoy la tarde. Tampoco es para hacer un monumento, qué sé yo. Pero bueno, son negociaciones interesantes. De hecho está bueno porque vamos a pedalear, a patear para adelante todo. Es como sacarle una moneda a mi hijo más chico. No, te la doy mañana, pasado, el año que viene, y ahí pedaleo. Y cuando te va a dar la plata no lo agarras más porque no está en el país, ya se fue. Es de viajar y no volver. Bueno, escuchen esto. Vamos a hacer un ejercicio de BEA. Otro ejercicio de vamos a hacer un ejercicio de EVA. Vamos a calcular el valor económico agregado. Después vamos a calcular, esta es la historia de hoy, ustedes están viendo el pizarrón blanco, ¿no? Vamos a calcular el MEVA. Después de calcular el MEVA, vamos a calcular el valor de la empresa, que el valor de la empresa va a ser igual a el MEVA más el patrimonio total. Patrimonio total, no es pasivo total, es patrimonio total. Después vamos a pensar un BEA en un escenario, un BEA en otro escenario. No sé, un escenario optimista, uno pesimista, otro escenario diferente, normal, llamémosle. Y de estos tres escenarios vamos a calcular el valor esperado del BEA. Valor esperado de cualquier variable, puede ser el BAN, pero en este caso vamos a hacer el valor esperado del BEA. Que el valor esperado del BEA es la media probabilística, ¿sí? O sea que es la sumatoria de los BEA en cada escenario, BEA I de cada escenario, desde I igual 1 hasta N, por los escenarios, digo yo, por la probabilidad de cada uno de los escenarios que tengo, P de K. Después de calcular el BEA, vamos a calcular el sigma. El sigma es el desvío medio cuadrático. El desvío medio cuadrático es la raíz cuadrada de el valor esperado menos el BEA de cada uno de los escenarios y elevado al cuadrado sumado por la probabilidad que ocurra cada uno de los eventos. Ese es el desvío medio cuadrático, desde 1 hasta n. La sumatoria de los desvíos medios cuadráticos probabilísticos es, por decirlo de alguna manera. Después vamos a calcular el equivalente de certeza de cualquier indicador. No, pero de cualquier indicador no, porque este indicador es el BEA, el que hoy estoy calculando. ¿Se hace con el BEA? Sí. ¿Se puede hacer con el BAN? Generalmente se hace con el BAN también. El equivalente de certeza es el valor esperado menos el coeficiente de adversión al riesgo multiplicado por el desvío medio cuadrático.
Y eso me da el equivalente de certeza del VEA, del EVA en este caso, que es una de los criterios de selección de proyectos. O sea, primero vamos a calcular el EVA. Después vamos a calcular el MEVA. ¿Qué era el MEVA? El MEVA era la suma de los EVA o VEA futuros por el factor de actualización. Desde 0, porque el primero no se actualizaba, hasta n. Perfecto. Calculábamos los MEVA, valor económico de mercado. Después calculaba el valor de la empresa, como el patrimonio más lo que generaba la empresa. Claro, es lo que tengo como empresa en el patrimonio total, más lo que genero, ahí lo vendo la empresa, valor económico de mercado de la empresa. Después de calcular esto, generaba una tendencia de escenarios, 3 escenarios. Y después de calcular los 3 escenarios, calculaba el valor esperado, que es la media probabilística de lo que tengo. Después el desvío medio cuadrático y después el equivalente de certeza. Es decir, lo iba haciendo por pasos. Esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan en este orden, porque el esquema de trabajo me está dando pautas de trabajo. Me está diciendo cómo tengo que... Digo, es importante el EVA, fundamental, pero si lo actualizo año por año, ya tengo el MEVA. Y si a ese MEVA le sumo el patrimonio, tengo el valor de la empresa, ya es otra cosa. Y si además lo varío en escenarios probabilísticos, empiezo a tener los equivalentes de certeza. Hago esto y me voy. Así, porque hace frío en Carlos Paz. ¿Sacaron foto? Ese es el orden de trabajo de hoy. ¿Ya está? No, era Windows Pre-Imprint. Así les queda el esquema de la clase. ¿Estamos? Me fui entonces. Windows Imprint y ya tengo el esquema de la clase. Podemos volver a esto porque nos va a trabajar de otra manera después. Bueno, ahora deberían ustedes estar viendo un ejercicio que, si lo revisan en la UV y le tira el link a donde tienen que ir, deberían llegar a un ejercicio que dice cálculo de EVAs. Cálculo de EVA-MEVA. Eso dice. Cálculo de EVA-MEVA. Entonces, datos necesarios para calcular EVAs. Esto es lo primero. Yo no importa de dónde lo lea. Digo, tengo distintos datos y los voy a ordenar de alguna manera así. Tengo 1.800.000 de ventas netas. El costo de ventas es 750.000. Los gastos administrativos, 25.000. La depreciación, que se llama D, 8.000, 80.000. Otros gastos, OG, son 10.000. Intereses pagados, 100.000. Activos, 1.750.000. Deuda a corto plazo, 275.000 tomada al 12%. Deuda a largo plazo, 500.000 tomada al 9%. Coincidía el 9% de lo que nos cobra el Club de París de acá hasta marzo. Es bastante, ¿eh? Oh, por Dios que es bastante. Pasivo total, 950.000. Utilidades distribuidas, las tengo. Patrimonio total, 850.000. Impuestos a las ganancias, el 35%. Bueno, yo para calcular el EVA tengo que no escribir la fórmula del otro lado porque las tengo escrita acá para ir guiándolos a ustedes. Para calcular el EVA tengo que calcular por un lado el UODI y por otro lado el costo del capital. Vamos a calcular, vamos a empezar por el UODI. Entonces empecemos. Para calcular el UODI vamos a hacer la utilidad operativa. Esa utilidad operativa es igual a las ventas netas menos el costo de ventas, menos los gastos administrativos, menos la depreciación, menos otros gastos. ¿Sí? Entonces me va a dar un valor, 935.000 pesos. Intereses pagados, es dato, son 100.000. A la utilidad operativa le quito los intereses pagados y me da la utilidad bruta. Bruta, como me decía mi madre, bruta. Esta utilidad bruta, que no tiene los intereses, es la utilidad que está
cargada de impuesto a las ganancias. Entonces, le saco el impuesto a las ganancias, que es el 35% de 835.000. Me da 229.250. Se lo quito a la utilidad, o sea, hago 835.000 menos 229. Me da una utilidad de 542.750, que se llama utilidad neta. A esa utilidad neta le vuelvo a sumar los intereses y me queda el UODI. Con este criterio, ¿no? ¿Y por qué se los restaste primero y después se lo volviste a sumar los intereses? Claro, porque los intereses es lo que yo pago de servicio de la deuda. Pero realmente, como yo lo pago, no es ganancia. Por lo tanto, no le tengo que jugar el impuesto a las ganancias. Por eso, si lo saco, pago un impuesto y después se lo vuelvo a poner, porque sí es utilidad. Sí es utilidad, pero no es ganancia. Bien, bueno, seguimos. Ya tengo el UODI, 142.750. Entonces, lo primero que hice fue tener los datos bien claro de qué es lo que yo tengo como necesito para calcular el EVA. Y si lo veo a todo esto, veo que tengo por un lado gastos de ventas y administrativos, depreciación, interés. Por otro lado tengo activos, deuda, y utilidades. O sea, es un problema de gestión el EVA. Una vez que tengo el UODI calculado, primer paso, cálculo de UODI. Segundo paso, vamos a calcular el capital social, el capital. Para calcular el capital, me voy a fijar que el capital está constituido por tres partes: patrimonio, deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Me fijo en los datos y tengo patrimonio, 850.000, más deuda a corto plazo, 500.000, más deuda a largo plazo, 275.000. Sumo todo eso. Y sumo y me da 1.625.000 pesos. Ese es mi capital. Mi capital está formado por el patrimonio que tengo más las deudas. Yo tengo poco capital, lo que tengo mucho son deudas. Bueno, está en eso. Ahora, para poder calcular todo el costo de capital, tengo que calcular cuánto me sale el capital a mí en términos de capital físico, no de deuda, no de pasivo, sino de activo. Entonces eso se llama CC. Dijimos que se llamaba CC o C asterisco en algunos libros. El C asterisco, que es que es, en algún momento es la tasa que pone el inversionista, lo que él quiere recuperar de su inversión, ¿no? En otro, si está funcionando si el proyecto está funcionando, es fácil de calcular el CC, el C asterisco, que es el cálculo del capital ponderado, que es la tasa de capital. ¿Por qué es fácil calcularlo? Porque tengo las utilidades y tengo el patrimonio. Lo que yo gano como utilidades dividido el patrimonio que tengo, ese es lo que me costó el capital. Porque está en función de las utilidades. Tengo un 20% de utilidades, listo, ese 20% es lo que vos me estás dando en el costo de capital tuyo. Perfecto, capital, activo. Después, vamos a la segunda parte de lo que es el patrimonio, de lo que es el capital, que es la deuda. Por un lado tengo patrimonio, por otro tengo la deuda. La deuda a corto plazo, 275.000. Al 12% genera un interés de 275.000 por 12% dividido 100, entonces me va a dar 33.000 pesos. Ese es el interés que genero con la deuda. La deuda a largo plazo era 500.000. Al 9% es 500.000 por 9, 45.000, 500.000 por 9 dividido 100. Entonces es 45.000, de ahí sale el 45.000. Entonces la deuda total es la suma de 275.000 más 500.000, 775.000. Los intereses totales, la suma de 500.000 más 45.000, 78.000. Entonces, ahora hago el costo ponderado de la deuda, es la deuda total dividido el interés total, o el interés total dividido la deuda total, 10,06%. Bien.
ya tengo, por un lado lo que me cuesta la plata y por otro lado lo que me cuesta la deuda, en términos de tasa. La plata me cuesta 14,70%, la deuda me cuesta 10,06%. Ahora calculo el costo promedio ponderado de capital. Calculo cuánto me sale el capital a mí. Y el capital, en términos de deuda, va a ser el 14,707 por el pasivo, por el patrimonio dividido el activo. Esa primera parte es la parte del patrimonio, más el costo promedio ponderado de la deuda por el pasivo total dividido el activo. Esta es la segunda parte, es lo que me sale la plata en términos del pasivo. ¿Y por qué por uno menos el impuesto a las ganancias? Porque no tengo que pagar el impuesto a la ganancia sobre mi pasivo. Pago sobre el activo, no sobre el pasivo. Por eso le quito el impuesto a las ganancias. O sea, no lo pago. Acá es 1 menos 0,35. ¿Se entiende? No, es 1 menos. Y después hago el EVA como la diferencia entre UODI menos costo promedio ponderado de capital por capital dividido 100. Acá sí, entonces acá lo ponderé todo. Ahí hice toda la deuda. Y este ejercicio me dio 468.969 pesos positivo. Este año, que yo calculé esto, es una empresa que construyó capital, que construyó. Por lo tanto, por cada peso de ese costo de capital, lo hice generar 10,69 y por cada utilidad logré generar 14,706. Y en los valores que yo tengo, genero, por cada peso que yo impuse, genero 800, ese valor. Ahora, las grandes empresas, cuando están trabajando en términos de gestión, dicen, el punto de equilibrio de una empresa se calcula todos los años. Mi proyecto de 10 años tendrá que tener 10 puntos de equilibrio. Mi gestión será que tanto ventas como producción se den cuenta cuál es el punto de equilibrio. Y costos haga que los puntos de equilibrio sean reales en términos de igualar ingreso por venta y costo. Entonces todos los años calculo, sé cuál es mi umbral de rentabilidad físico y económico, sé cuánto tengo que vender con los costos, con los puntos de equilibrio. Y todos los años calculo el EVA, porque ahí se va a dar cuenta que el EVA va a ser la forma de descubrir si hay años que destruye capital y otros años que generan capital. Porque hay años que puede destruir capital, porque a lo mejor las utilidades distribuidas son pocas o el costo de deuda es muy grande y tengo que analizar cómo empiezo a mover el EVA ese año, con estrategias de gestión. No lo hace el gerente de ventas esto. No lo hace el gerente productivo. No lo hace quien compra el material, ni quien vende allá de la comercialización. No, esto es sentado en el directorio. Sentado en el directorio digo, ¿cómo modifico el EVA de este año? ¿Cómo modifico el punto de equilibrio de este año? En mercados recesivos, en mercados, ¿cómo modifico los puntos de equilibrio? O ¿cómo modifico los EVA? Entonces, calculo los EVA año por año. Chiquititos los números. Calculamos los EVA año por año. Lo voy a agrandar, pero no solo hice cálculo de EVA año por año, en esta otra planilla acá con el Guille, y el Guille siempre, sino que comparamos 3 proyectos distintos. Proyecto A, el B y el C. Los 3 tienen la misma inversión, las mismas ventas. Encima, vienen con las mismas ventas, 300.000 de venta cada uno. Los costos de venta, 150, 180, casi gastan lo mismo. Los gastos administrativos, 400.000, 300.000, 400.000. Y vos decís, es la misma empresa. Un año le pasó una cosa, un año le pasó la otra. 160.000 de depreciación, 150, 160. Están todos ligados los números. Deuda tomada al 12, al 15, deuda tomada al 12 y al 9. Se calculó el WODI para cada uno. El WODI da 590.000 para el primer proyecto, 475.500 para el segundo, 590.000 para el tercero. Ahí, fíjate, son
Digo, este proyecto, similar a este proyecto en UODI, tiene la misma utilidad operativa. Capital, no fueron los mismos capitales. 3.250.000, 2.500.000. El proyecto del medio tiene menor utilidad y menor inversión. Menor costo de capital. Si tiene menor capital, produce lo mismo, vende lo mismo y tiene menor capital. Este proyecto, 3.500.000, tiene más que el primer proyecto, ¿no? Menos 3 millones, 2. Cálculo de lo que me pide el inversionista. O sea, ese asterisco, capital. Utilidad distribuida sobre patrimonio. No lo tengo por ahí, el inversionista no me dice, el proyecto está funcionando. El C asterisco es el costo promedio ponderado del capital, es utilidad distribuida sobre patrimonio. Bueno, intereses de la deuda, cálculo de EVA. Cálculo de EVA. Fíjate el EVA, lo que logró hacer el EVA. 1.950.000. Vamos, no, 195. 195. 150.000. 224.000. La verdad, cuando uno analiza los tres proyectos, así como estamos analizándolos, sí, el primer proyecto tiene un cálculo de 12,5 de deuda, 13, 10,45. Valores parecidos, ¿eh? Valores parecidos. El proyecto del medio generó muchísimo menos valor agregado que los de los extremos. Sin embargo, el que yo pensaba que por tener más capital o más inversión iba a generar menos, fue el que más generó en términos de 224.000 contra 190. Ojo, es un 10 y pico por ciento más, con valores tan cercanos. Esto pesa, ¿eh? Esto pesa. Capaz que tenga un tema importante, ¿dónde hay diferencia? Ahí en ese valor, 13% es los intereses ponderados de la deuda, mientras que el otro tiene 10,20. La deuda ponderada es menor en porcentaje, 3 puntos, 3%. Eso generó una diferencia importante. Me conviene, si tengo que invertir, este año este proyecto genera mejor. Pero vamos a mejorar este análisis. ¿Me siguen hasta ahí? Se me fueron todos. Fue una consulta. Sí. ¿Se entendió todo? ¿Es simplemente en el CPPD está afectado? Sí. ¿Puede que en la otra hoja no esté afectado por 100? ¿O leí mal yo? Acá, vos decís que me falta por 100. Listo, lo ponemos. Sí, ese solo detalle. ¿Te gusta por 100? Listo, ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Puede ser, vos sabés que se tipea rápido, pero sabemos que es un porcentaje. Sabemos que es un porcentaje. Tal cual, profe. Fíjense que esto yo no lo saqué es una tasa. Sabemos que es una tasa, tiene que estar por 100. No lo saqué yo del apunte. Vayan allá y corríjanlo en lo que es el SharePoint. El SharePoint de su autogestión, de su Office 365. Corríjanlo. Le debe faltar el %. Igual, profe, está claro que era un porcentaje, está perfecto. Pero está bueno que lo vayan siguiendo. Ahora, fíjense los EVA. Para las tres empresas, pero solo para 4 años, periodo 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Que son 0, 1, 2, 3 y 4, son 5 periodos. 4 años, 5 periodos, más o menos. Vamos a calcularle, el EVA de este era 195 el primer año, 200.000 el segundo año, 300.000, 320.000, 350.000, 35.000, año por año. 150, 60.000, 70.000, 82, 90.000. Lo mismo para el tercero. 224, 200, 230, 250, 280. Está, año por año. El factor de actualización siempre es 1 más la tasa
el 20% en este caso, todos tenían el 20%, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Mirá que todos tienen un 20% de la tasa que me pide el inversionista, o si no me la da, es utilidad sobre patrimonio, total, el 20%, todos el 20%. Quiere decir que acá es 1 más, el 0,20 elevado a la menos 1. 1 más 0,20 elevado a la menos 2, 1 más 0,20 elevado a la menos 3, 1 más 0,20 elevado a la menos 4. Por eso puse 4, porque si no, no me... Y multiplico ahora 195.000 por el factor, 200.000 por el factor actualizado, 300 por el factor actualizado. Bueno, sumo todo esto y me da la suma de los EVA futuros, que se llama MEVA. La suma de todos los EVA futuros, calculado año por año. Y es muy bueno en gestión calcularlo año por año. Veo si año por año construyo o destruyo valor. A todo esto le sumo el patrimonio y me da el valor de la empresa. Este es el valor de la empresa, la primera, del primer proyecto. 1.267.000. 1.260.000. Valor de la segunda empresa es 1.340.000. Y el valor de la tercera empresa, 1.830.000. Obviamente la tercera empresa tiene más o menos el mismo patrimonio, porque lo veíamos arriba, pero genera mucho más. Mucho más. Genera valor mucho más. Fíjense en los patrimonios. Vamos para arriba a buscar los patrimonios para que vean. Patrimonio total, 1.000.000. Todos tienen lo mismo. Pero la empresa, la tercera columna, casi con los mismos valores, pero con una gestión de deuda mejor. Acá le gané porque la gestión de deuda era mejor. 13 y 20. Acá 10,20. El 10,20 me ganó el EVA como loco. Gestioné mejor la deuda. Pero tengo el mismo millón de patrimonio, pero vale casi el doble. 1.200.000, 1.800.000. No es el doble, pero bueno, digo un 80%, 70% más. Es mucha la diferencia en 5 años de una empresa. Los inversionistas se llevaron el 20%, está todo parecido. Gestioné mucho mejor la deuda. Y eso es lo que tienen que analizar ustedes. La gestión de este trabajo. Claro, el resultado, fíjense, la fórmula, los 2 pesos que uno suma y el otro resta. En esas 2 condiciones es donde tienen que focalizar. Si, por ejemplo, le decimos, ¿qué acciones podríamos hacer para el proyecto B mejore con respecto al C? ¿Qué alternativas ustedes piensan que podrían decir? Que no sea incrementar las ventas, porque esa es la más fácil de todas. Lo acaba de decir Ricardo recién. Y mejorarle lo de la deuda, la gestión de deuda. La gestión de deuda. ¿Qué otra acción haría? ¿Qué acción haría? Otras cosas. ¿A dónde le pego el zarpazo? Porque encima 300.000 de ventas son todos iguales. Las utilidades le doy 20.000, 200.000 a todos por igual. Patrimonio, tengo todo lo mismo. ¿Dónde empiezo a jugar con esto para que me dé más rentabilidad? ¿Para que tenga los gastos? Puede ser los gastos. Vamos. Pero fíjense los gastos. Sí, está bien el tema de gastos. Está bien. Traten en este ejercicio, numéricamente ustedes pueden guiándose, pero sálganse de los números, empiezan a pensar fuera de los números. ¿Por qué? Porque hay veces que es muy visible con los números, pero tienen que entender a procesar, vamos a decir, qué acciones podrían hacer. Si la fórmula tiene una parte que es fuertemente en ventas, menos los gastos o las materias primas, cualquier acción que vos hagas con esos 2 puntos vas a mejorar, a incrementar las ventas o bajar todo lo que sean gastos. Materia prima va a ser difícil, salvo que desarrolle un proveedor. Con respecto a la gestión de la deuda, que es la que dijo Ricardo, y queda una parte. ¿Qué es la última parte que queda? Que empieza con C, parezco los chicos de tercer grado. Que empieza con C.
No, que sigue con A. K. Con P. Capital. Muy bien, Claro. capital. ¿Qué tengo que hacer con el capital para que el BEA sea más alto? Reducirlo. Tratar de ser lo más chico posible. Y si tengo un capital alto, a lo mejor en el primer año, los próximos años que siguen, a lo mejor utilizar ese capital en abrir nuevos negocios para incrementarme las ventas. No dejarlo quieto el capital, sino moverlo, que sea flexible. ¿Me explico? Sí. Un juego de esas variables que dice Guillermo, yo ahí le marqué el capital de cada empresa. Capitales, patrimonio más deuda a largo plazo y corto plazo, pero 3.250.000 el primer proyecto. El proyecto del medio, que yo le tenía mucha fe, que tenía 2.500.000 de capital, era poco, entonces a mí me interesó, digo, che, pongamos acá porque pongo poco y capaz que gane lo mismo, ¿no? El otro tenía 3.500.000, tenía mucho capital, pero aún así generó mucho más. Empiecen a jugar con eso también, ¿eh? Claro. Dalí. El punto clave es decir, che, si invierto poco capital y saco muchas utilidades, y las deudas son de bajo, vamos a decir, bajo costo, ahí sería lo ideal. Ahora, cuando yo estoy en un escenario, tengo que empezar a tomar definiciones. Es como dijimos, los números están diciendo, che, el C es el más rentable, pero si yo me voy a los números y miro los números, veo que los EVA en el año 1, 2, está hablando de 200.000 con respecto a 60.000 que tuvo el B. Entonces, son márgenes muy grandes de venta con respecto a Lo tienen en el ejemplo, no son números ahora, ¿eh? Hay análisis acá, no son números. Bueno, yo les dije, vamos a calcular el EVA, porque dije, vamos a calcular el EVA, el MEVA, el valor de la empresa. Pasemos a la segunda parte, que es trabajar con los escenarios. Tengo una duda yo sobre el capital. Sí. Por ejemplo, si yo tengo en mi proceso un producto que viene de un proveedor y ese proveedor es el único y me está cobrando un sobreprecio en lo que me provee a mí, yo ese capital que tengo, ¿puedo invertirlo en alguna maquinaria para sacarme de encima de ese proveedor y depender de mí? Totalmente. Desarrollar tecnología. Sí. Eso ahora, si hay ahí, mira, lo podés hacer, lo que pasa es que, Juan, si hay un solo proveedor y todos los clientes y todos los que producen tienen un solo proveedor, debe ser muy difícil hacer el producto o imposible de hacerlo, por lo cual ahí vas a invertir mucho gasto en desarrollo, pero capaz que sea el diferenciador más adelante. Hay que estudiarlo a largo plazo eso. ¿Por qué la inversión mía? Porque cuando invierto en desarrollo propio, al principio es muy caro y a la larga es más barato. Tengo que ver qué pasa con los costos míos, en realidad en costo productivo. Eso te va a impactar más en el BAN que acá, que en el BEA. ¿Sí? Lo primero que tienen que pensar es, cuando hay un solo proveedor, hay dos situaciones. O es muy difícil hacerlo, o hay una regulación que obliga a que exista uno solo. Bien. No, lo dejé a esto como estaba en como está en el, y no me va a salir, como está en el South Point. Lo dejé así. Y ahora voy a otro ejercicio, ¿no? Tengo esto, así, como dato, no como dato curioso, sino como dato. Dice que tengo el impuesto a las ganancias del 35%, ya lo sabía. Es otro ejercicio esto, ¿eh? Sí, es otro ejercicio. Tengo una tasa libre de riesgo del 7%, una prima de mercado de 8%. Mira, hoy está en 9%, lo que hablaba yo recién. El riesgo sectorial es 1,40%. La tasa libre de riesgo hoy está en 4,5%. No estamos tan lejos, esto alguna vez ocurrió. La prima de mercado hoy es 9%. Lo que se arregló con el Club de París, no estamos tan lejos.
el riesgo sectorial mío es 1,40, el beta. Entonces, la tasa del inversionista es la tasa del libre de riesgo más el beta por la prima de mercado, que me suma 7, 8 por 1,4, 18, 20. Este va a ser el valor de la tasa que yo voy a poner en el C asterisco, en el CC. Bien, es otra forma de calcularlo. Cuando no tengo las utilidades distribuidas, tengo el C asterisco. ¿Y por qué no tengo las utilidades? Porque tengo solamente ventas, costos de ventas, administrativo, depreciación y otros gastos. Estos son mi cálculo. De activo tengo 1.600.000. Sí. Deuda a corto plazo, deuda a largo plazo, pasivo total, la suma de las dos deudas, interés al 18 y al... Patrimonio total 775.000. Y acá hago lo mismo que en el otro, lo trato de armar. Lo primero, me doy cuenta que el rendimiento de los accionistas, 18,20, es el C asterisco. Voy a calcular ingreso por venta, menos producto, menos gasto administrativo, menos otros gastos, me da la utilidad bruta. Vamos de vuelta. Al ingreso por venta le quito costos de los productos, otros gastos administrativos, otros gastos, me da la utilidad bruta 335.000. Le quito los intereses, le quito la depreciación, me da la utilidad sujeta a impuestos. Le quito el impuesto a las ganancias, me da la utilidad neta. Le sumo los intereses, me da le sumo los intereses, la utilidad neta menos los intereses, me da el UODI. Perfecto. Ahora calculo el BEA. El BEA es UODI menos costo promedio ponderado de capital por todo el capital que utilizo. ¿Y qué es el costo promedio del capital? La parte de deuda más la parte o sea, lo que me sale el capital más lo que me sale la deuda. Lo que me sale el capital ya lo tengo, 18,2. Lo que me sale la deuda, eso es lo que tengo que calcular. La deuda, este valor, es lo que tomé de deuda, lo que tomé de intereses menos lo que me sale la deuda. Los intereses pagados eran 135.000, ahí los tengo, ¿bien? Que son las deudas a corto plazo más las deudas a largo plazo, intereses de cada uno de ellos. Y lo que tenía por ahí de deuda era tomada al 15 y al 18, esas dos, bueno, me dan un costo promedio de deuda de 16,4, o sea, 0,164, y aplico la fórmula. Costo promedio ponderado de capital es el C asterisco, patrimonio sobre activo, más tasa promedio ponderado de préstamo por pasivo menos dividido activo, 1 menos 0,35. Total de ese valor, 0,14. O sea, 14%. El capital utilizado es 1.600.000, patrimonio más deuda a largo plazo más deuda a corto plazo. BEA es 209.000 menos 0,14 por 1.600.000. ¿Está bien? BEA. Agarro la fórmula del BEA, la traigo hasta acá abajo. BEA, 209.000 menos, lo puse en la balanza. Me costó 209.000, gané 209.750. ¿Cuánto me costó generar 209.750? 0,14 por 1.600.000. Ese es el razonamiento. Resulta que eso me da menos 14.000 pesos. Puse más de lo que saqué. Puse más de lo que saqué, destruí mi valor, estoy en el horno. Destruimos valor con esto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con esto? Bien. Otra vez los esquemitas. Acá al costadito tienen todo lo que tienen que hacer para trabajar un BEA. Ya si no aprendemos cómo calcular un BEA, estamos en el horno. Destruí valor. Perfecto. Pero bueno, este año, no sé el año que sigue. Pero ahora voy a ver así. Este año destruí valor. Pero resulta que voy a generar ahora 3 escenarios. 3. Dice, con la información del BEA, de este ejercicio, y tomándolo como escenario real,
con una probabilidad del 65% de que ocurra. Hay un escenario optimista de ocurrencia, dice una ocurrencia, un escenario optimista del 15%. Y tiene un incremento del 20% del valor del BEA, del escenario real. Y hay un escenario pesimista que tiene una probabilidad del 20% y el escenario sufre una reducción del 10% del BEA. Bueno, efectúa el cálculo del valor esperado, el equivalente de certeza, con una adversión al riesgo de 0,85. Esto es lo que nos va a llevar ahora. Entonces, para trabajar con esto, vamos a pensarlo de esta manera. Tengo 3 BEA. Uno que me dice 14.250 y la probabilidad de este escenario... Me fui, perdón. Perdón, me fui. Y la verdad que no sé a dónde. Bueno, acá volví. Tengo 3 BEA, dije. Uno, el 14.000, este que en verde, 14.250, que era el escenario real, que tenía una probabilidad de un escenario del 65%. Otro, BEA, de un escenario optimista, el 20% mayor que este, 17.100, también negativo, que ocurría el 15%, y un escenario pesimista del 12.825 que ocurre en un 20%. Obviamente 65 más 15 más 20 tiene que dar el 100% de todo mi escenario, porque es la suma de todos. Y voy a calcular dos cosas. El valor de la probabilidad. 0,65 por 14.250, 0,15 por 17.100, 0,20 por 12. Sumo todos los BEA por la probabilidad, 14.329, negativo, pero ya se lo dejé afuera el negativo, se lo puse acá adelante. Y este 14.329 negativo es el valor esperado del BEA, probabilístico, es la media probabilística. Bien, me falta una columna ahora, ya tengo un valor importante. Ahora voy a hacer los desvíos medios cuadráticos. El BEA menos el valor esperado. El BEA menos el valor esperado. El BEA de ese escenario menos el valor esperado. Lo elevo al cuadrado y ya tengo los desvíos medios cuadráticos. Los sumo todos y los multiplico por la probabilidad. Le saco la raíz cuadrada y tengo la desviación estándar. Como en estadística. Ahora voy al equivalente de certeza y dice que el equivalente de certeza me mide el valor esperado, 14.392, menos el coeficiente de adversión al riesgo, que era el 85% según lo que me decía el inversionista, multiplicado por el desvío. Esto corrige el resultado del valor esperado, porque el valor esperado, como promedio probabilístico, puede o no ocurrir en la desviación. Puede o no ocurrir en el desvío cuadrático. Entonces lo corrijo con ese más menos. Entonces, si el coeficiente de desvío es 1226 por 0,85, 14.000 menos 0,85 por 1.226, es menos, entonces me queda menos 15.469. Este es el equivalente de certeza del BEA en este ejercicio. ¿Lo puedo calcular año por año? Sí. ¿Qué me dice? No solo me está midiendo el valor promedio esperado, sino que me lo compara en distintos escenarios. Ahí va, ¿eh? Me compara en distintos escenarios. ¿Se entendió? Profe. Ahora, cuando alguien me dice... Profe, disculpe. Sí. Quería preguntar de dónde sale el coeficiente de aversión al riesgo. Lo pone el inversionista.
¿Y de dónde salen los porcentajes de probabilidad de los escenarios Bien. en la vida real? El coeficiente de aversión al riesgo lo pone el inversionista. Es cuánto está el tipo jugado a invertir. Más cerca de 1, mayor probabilidad de inversión tiene. Mayor riesgo toma también. Acá está tomando un 85% de riesgo. No toma el 100% del riesgo total. Porque puede tener distintas miradas el inversionista de decir, no tengo en cuenta, no confío en los datos de dónde salen, no confío en Piana que calcula, no confío en Guillermo que calcula con datos que no me gustan. Bueno, el nivel de confianza que tengo para el cálculo, el nivel de información que tengo para el cálculo. Entonces, ahí bien. Después, ¿quién pone la probabilidad de cada escenario? Vos, el consultor, el ingeniero que hace el cálculo. Y hacete cargo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cada escenario? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra que tengamos un 29% de inflación en el periodo 2021? Y 20%. La probabilidad de que ocurriese una inflación del 29% era un 20%. Todo el mundo lo sabía. Pero bueno, es una probabilidad que puede ocurrir. Digo, todos los escenarios son posibles. Yo tengo todos los universos de escenario, tengo todo el universo en el escenario. Ahora, ¿qué ocurrió? No ocurrió. Ya en julio me di cuenta que no ocurrió, estamos en el 48. ¿Cuál era la probabilidad de que tuviésemos un 50% de inflación? El 55%. Perfecto. Listo. ¿Ocurrió? Está ocurriendo. No tenemos la certeza de los escenarios que ocurren. Lo que tenemos son información, y cuanto más información tenemos, menos incertidumbre generamos en los escenarios. Pero ese riesgo y esa incertidumbre de escenarios la tengo que reducir con estos esquemas de métodos, ¿no? Con estos esquemas. ¿Quién pone el 65, el 15 y el 20? Yo te aseguro que suma el 100%. Distribuílo como vos y tu criterio crean. Del manejo de información, el manejo de conocimiento y la certeza de la probabilidad. Jugate. ¿Se entendió? Sí, profe, todo claro. Gracias. Profe, ahí en los escenarios, ¿el pesimista no debería tener el vía más negativo? Vos sabés que el pesimista sí, pero dice que es el 20 del de arriba. Vos sabés que lo estaba viendo que podía ser diferente, porque al ser negativos, este tendría que ser un 15, un 20% más chico, y este también. Véanlo a eso, capaz que eso no está bien calculado. El procedimiento sí, capaz que esos valores tendrían que ser al revés, 12 y 20. Tal cual, sí. Me parece que están al revés puestos estos dos valores, me cambia un poco toda la otra diferencia, pero bueno, la esencia está. Pero me parece que está puesto al revés estos dos valores, tienen razón. Digo, corríjanlo desde allá. No. Gracias. Parece que así tendría que ser, y ahí cambió todo lo otro. Bueno, algo así. Pero bueno, esa es la esencia. Acá hay otra cuestión también. Método. El esquema de trabajo. Y además otra. Se hace con los VEA, los escenarios. ¿Se puede hacer con otros indicadores? Sí. ¿Con cuáles? Con todos. Pero todos voy a trabajar un montón y a lo mejor hay indicadores que no me representan el proyecto. Entonces hago con aquellos que representen el proyecto. No trabajo de más. Me fijo cuáles son los que representan al proyecto. Pero ¿cómo sé cuáles representan al proyecto? Los que realmente van a mover la balanza de la mirada tuya en el proyecto. A lo mejor es el BAM. A lo mejor es el índice de Dupont. A lo mejor es el índice de competitividad internacional. Depende. Hay un indicador que representa tu proyecto. O un grupo de indicadores. 2, 3 indicadores. Eso hay que verlo en el proyecto andando. Así que calculemos el proyecto rápido. Lo que les pido ahora, después que terminen esto, estamos terminando, no se vayan, tomen el Excel, lean los libros, estos temas,
y empiecen a crear ustedes mismos criterios, método de trabajo. ¿Dónde paro para definir algo? ¿Se entiende? No, la verdad que ya no sé cómo, Guille, pero viste que le damos la vuelta, vámonos para acá, de acá le mostramos una cosa a la otra. Tienen que jugar con los números un poco, así van viendo qué moviliza para arriba, para abajo. En esto que decía Ricardo, son probabilidades, dónde tomamos esas definiciones. Y bueno, en la realidad hay consultores que te dan esas probabilidades. Cuando uno toma decisiones sin consultar a expertos, comete muchos errores. Es un momento de aprendizaje Les comentamos que datos sin tener una objetividad y una certeza de información puede ser crucial, sobre todo en este punto que uno está por corregir la posibilidad de los desvíos que haya cometido en los errores en la información previa. Entonces, cometer un desvío de 1 o 5 puntos puede ser garrafal en el proyecto real, ¿no? Acá académicamente podemos errarle hasta por 50 si quieren. Quedan un par de clases. Ricardo, no sé si la fecha del parcial está... Yo se las comenté, le dije que estaba el 3 de julio y que teníamos que ver la hora 14, 15 y que estábamos un poco como esperando que el departamento nos autorizara porque había que pedir otro por ahí. Sí, sí. Pero bueno, estamos en ese valor. Sí, ahora en estos días se va a hacer unas pruebas para confirmar y seguramente, pero el examen está definido que va a ser en este cuatrimestre. Sí, sí. Yo les quería mostrar, aparte, yo sé que ustedes lo están leyendo, pero no quiero complicarles la vida un poquito. Pero a ver si así sale. ¿Están viendo objetivos específicos? ¿Sí? Se ve, bro. Esto es el vaca urbina. Digo, che, vamos a leer el vaca urbina. Sí, leamos qué pensó. Esto es análisis y administración de riesgo. Dice, el alumno identificará el concepto de administración en proyectos, demostrará, señalará los métodos para analizar riesgo. Y, a ver, no importa todo lo que están leyendo, que es más o menos lo que a veces le decimos nosotros. La crítica del riesgo, la filosofía del enfoque, qué es riesgo y qué es probabilidad. Qué es riesgo y qué es probabilidad. Y empieza a comparar, a ver a dónde me fui con esto. La filosofía del enfoque del riesgo y la incertidumbre. Que empezó a analizar el valor presente, el BAN, las tasas de salvamento, las tasas de inflación, empezó a analizar esto. Después terminó, esto ya lo podríamos leer en cada una de esas tablas, como leemos el valor presente del BAN, ¿no? El BAN. Pero después dijo, hay un riesgo que tengo aún en el BAN, y empezó a trabajar el BAN con la TIR. Y ves que la primera, 5.900, el BAN, valor presente neto, la primera no está actualizada, ¿no? Todas las demás corrientes están actualizadas. ¿Ves? 1 y la tasa al 0,15, están todas las demás actualizadas, ¿no? La tasa de... Después dijo, no, pero hay un problema. Acá está sacando ingreso menos costo WODI, digo, el WODI, ¿no? Está sacando el WODI. Pero tiró la empresa con riesgo tecnológico, la empresa con bajo riesgo, y empezó a medir la medición del riesgo en el mercado, y le tiraba distintos optimistas, pesimistas en los distintos años. Ya empezamos a hablar de probabilidad de que ocurra, 4,5, la probabilidad del riesgo. Y empezó a ver, midió el riesgo, el enfoque del análisis del riesgo, la deuda, la evaluación, y acá está la metodología de la evaluación. Empiecen a leer esta parte, Empiecen a leer esta parte.
empecemos a leer, y hay ejemplos también ahí de distintas empresas, de distintos proyectos variables de todo esto, ¿eh? El Banco Urbina también tiene su mirada de todo eso. Les quería mostrar la 204, ahora voy ahí. ¿Dónde voy? 204. Por acá, punto de equilibrio. No hemos calculado punto de equilibrio, la próxima clase. Pero ve, acá está el punto de equilibrio, el concepto de costo para determinar la producción mínima económica. ¿Eh? Punto de equilibrio. Bueno, si ustedes lo leen, habla de lo mismo que estamos hablando nosotros. Lo que les quiero decir es esto, ¿no? De que, como, para colmo, los mismos datos, ¿no? Activo circulante sobre pasivo circulante, ¿cuánto me da? Y busco valores cercanos al 2. Estamos con los mismos criterios. Cuando lean ustedes los libros van a ver criterios similares a lo que estamos diciendo nosotros. Bien. Y todavía les debo un flujo de fondo. Tasa de liquidez. Vamos a trabajar algunos de estos también, pero bueno. Estamos. ¿Eh? Quedan 3 clases. Che, qué lindas preguntas que hay acá, ¿no? Profesor, le quería preguntar una cosa. Sí. Podemos repetirla, me puede mostrar la fórmula del costo promedio ponderado del capital, la CPPC, que no la noté bien, es la del costo CC con asterisco por patrimonio sobre activo. Sí, más. CPPD. Sí, el costo promedio ponderado de la deuda. De la deuda. Por y pasivo. Pasivo sobre activo total. Pasivo total sobre activo por 1 menos la tasa de impuesto a la ganancia. Claro. Está la filmina también, cualquier cosa. Y una pregunta más sobre el proyecto es, cuando están haciendo los análisis, ¿lo tratamos de hacer lo más real, como que lo vamos a hacer en serio? Sí, totalmente que lo vamos a hacer en serio. Por ejemplo, yo tengo que hacer gasto de publicidad. Yo no voy a gastarme la plata, mi patrimonio, por ejemplo, en publicidad de televisión. Si a mí no me sirve para mi producto, capaz que me sirve hacer por una red social. O yo tengo que buscar. Gastarás ahí. Todo tiene poco. Lo tenés que cuantificar. Pero tiene un costo. Claro. Bueno. Cada decisión que ustedes tomen va a generar un gasto o un costo. El tema es saber qué es lo conveniente para su proyecto. Y después, cuando finalicemos el año, después de los resultados que nos dé esos proyectos, como lo han planteado, habrá la reingeniería de estas decisiones que estamos tomando. ¿Qué hacemos? Hacemos el terreno, no hacemos la empresa, alquilamos el lugar, no hacemos más publicidad, invertimos más en este subproducto. Bueno, ahí estará la habilidad de ustedes de defender el proyecto como si nosotros fuésemos los inversionistas a poner dinero y decimos, che, no queremos un 20, queremos un 35 ahora. Y bueno, y ustedes tendrán que ver cómo hacen para lograr que ese proyecto sea viable o desechable. No quiere decir que esté mal, que no se puede invertir. Perfecto, gracias. Bien. Sí, para que lean los libros ustedes, fíjense que valor presente neto, valor actual neto, actual presente es lo mismo, ¿no? Pero Banco Urbina lo llama valor presente neto. Pero cuando lo calcula a ese valor presente neto, el primer periodo no lo actualiza, menos P. Tal cual decimos nosotros. Flujo neto efectivo de fondos, dividido una actualización. Flujo neto del año 2, dividido 2 actualización. Del año 3, 3 actualización. Está calculando, acá te lo muestra. Pusiste y los flujos netos efectivos, más los valores de salvataje, los valores de rescate al último del proyecto, que es lo último que traigo actualizado al primer valor, al primer año, ¿no? Los valores de rescate, el valor residual, el valor de salvataje del proyecto en periodo 5. Bueno, eso por un lado.
van contra tasas. Fíjense cómo van bajando los bancos con las tasas. Esta tasa, ahí, punto, ese punto, ¿ves? Le cambié la flechita, cada vez manejo mejor la computadora. Tasa interna de retorno, de rendimiento. Es la tasa de descuento por la cual el BAN es 0. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. ¿Cómo la calculamos? Bueno, el Excel la calcula directo y tengo otro formato para calcularla. Ahí, ¿cómo calculaba el valor de salvamento, el BS, valor de salvataje? Salvamento, rescate. ¿Qué es? Bueno, la verdad, yo se lo quería mostrar y leerlo así rápidamente, para que además vean ustedes, y agarré el Vaca Urbina, podría haber agarrado el otro, para que realmente ustedes vean Vaca Urbina, Zapac Chain y la ONUDI con el esquema de trabajo son los libros de cabecera de esta empresa, que se llamaba Cómo aprobar evaluación de proyectos. Y para que ustedes lo vayan leyendo, vayan viendo de ahí. Nada. Dice. Sí, sí, entrenen. Ahí los libros tienen preguntas también que están muy buenas para ir ganando, vamos a decir, experiencia. ¿Se puede decir algo del parcial? ¿Cómo más o menos va a ser? Como la otra vez, pregunta y algún ejercicio. Recuerden que siempre decimos, el ejercicio, el número es importante, pero más importante, la pregunta puede ser el criterio, no el resultado, ¿no? Un poco lo que estamos viendo acá. ¿Qué harías si te da este número o el otro? ¿Qué decisión tomás? Puede existir respuestas que sean, vamos a decir, similares, pero uno sea mejor que la otra. No quiero decir que uno sea blanco y el otro negro. Como la vida, no siempre las decisiones son todo blanco o negro. Puede haber alternativas que una sea mejor que la otra. Practiquen, hagan, por eso te estamos pidiendo con Ricardo, siéntense en el Excel, jueguen un poco los números y el jueves vengan con preguntas. Vengan con preguntas de ese tipo. Vean algo de los libros también, ¿no? Claro. Estoy hojeando un poquito el libro de Zapac Chain para mostrarle algunas tendencias. Pero bueno, que lo hagan ellos también, ¿no? Pero bueno, estamos por ahí. Dale, el jueves esperamos muchas preguntas, ¿no? Así vamos haciendo ese ida y vuelta y aprendemos todos, porque está bueno las preguntas que nos hacen ustedes, así nosotros también nos refrescan los conceptos de algunos temas y vamos sumando, así llegamos al parcial con más habilidad para responder. Listo. Nos vemos. Gracias, chicos. Buenas noches, descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, muchas gracias.